El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ello. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Gloria de Dios es ocultar un asunto, y gloria de los reyes el investigarlo. Te invitamos para que juntos aprendamos sobre la profecía bíblica y así entender en qué tiempo profético vivimos. Escucha la exposición de la enseñanza escatológica en labios del pastor Víctor Archil. Bendiciones, amados. Seguimos estudiando la serie profética El Día y la Hora. Ya hemos ahondado en esta serie profética a través de 4 temas fundamentales. Primero tocamos el calendario lunar, donde hablamos de cómo el Señor estableció este calendario. Luego hablamos de las fiestas bíblicas y tocamos un poco sobre el patrón profético a través de las 7 fiestas que en Levítico 23 el Señor estableció. Todos esos temas los hemos estado tocando con el propósito de poner un fundamento para hablar básicamente de esa expresión profética e idiomática que aparece en Mateo 24:36. El tercer tema que tocamos fue el cronos y el kairos. Hablamos un poco sobre el tiempo del hombre que marcan nuestros siglos, nuestros tiempos, nuestros años, nuestros meses, al que la Biblia le llama cronos. Y luego también en la Biblia aparece otro tiempo, un tiempo que no se puede cuantificar, que es el kairos. Y el kairos estamos hablando, y explicamos que es el tiempo que Dios mete dentro del cronos de Dios. Ahondamos también en ese tema, donde hablamos algunas cosas, dimos algunos ejemplos, como el hecho del nacimiento del Señor Jesús, su muerte, su resurrección, todo eso dentro del cronos del hombre, pero en un kairos de Dios. Y el cuarto tema fue el calendario occidental, hablando de nuestro calendario actual, el cual hicimos algunas referencias y algunas reseñas sobre la diferencia entre el calendario occidental y el calendario, en este caso, lunar, el calendario hebreo o el calendario musulmán, el calendario lunar, el cual considero que toda la Biblia está marcada a través de ese calendario. Mientras que nosotros hemos intentado, la Iglesia por años, usar el calendario occidental. Creo que estamos dormidos en esa área, creyendo que simplemente es el que se debe utilizar. Pero todo esto nos ha llevado hasta este punto donde podemos entonces concatenar los 4 temas con este quinto tema, que es específicamente el día y la hora, donde trataremos o explicaremos a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús. Y para ello entonces yo quiero leer el texto en el cual nosotros nos hemos estado basando en toda esta enseñanza, en toda esta serie profética, que es Mateo 24:36. Y Mateo 24:36 dice de la siguiente manera: pero acerca de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Quiero ahora leer unos versículos anteriores a esto, para que podamos tener un contexto, un panorama más claro de lo que estamos, de lo que el Señor Jesús estaba diciendo, porque Mateo 24 es una exposición profética, 24-25, impresionante. Yo creo que uno, cuando se pone a estudiar Mateo 24 y 25 sobre la explicación, la respuesta y la exposición profética del Señor Jesucristo, yo diría que pasaríamos varias semanas, si no es que meses, explicando, y primero estudiando, pero explicando cada respuesta y cada connotación y enseñanza profética del Señor Jesús, todo basado en
3 preguntas que le hicieron sus discípulos en el monte sentados alrededor de él. Ha sido maravillosa esa escena, sentados alrededor del Señor Jesucristo y preguntándole: Señor, tú has dicho que no quedará piedra sobre piedra de los templos, sobre todo el templo y de los demás edificios que se han construido alrededor de Jerusalén, y queremos saber cuándo sucederá esto, y también queremos saber qué señales habrá del fin, y queremos saber qué señales habrá de tu venida. Esas fueron las 3 preguntas. Ahora el Señor Jesús no da una sola respuesta a esas preguntas, sino que el Señor Jesús lo que hace es responder y nos da nos deja un legado impresionante de la profecía bíblica. Pero entonces yo quiero volver a leer unos versículos anteriores al versículo 36 para que podamos entender el contexto entre lo que está metido este verso. Pero acerca de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Ese es el versículo 36. Voy a comenzar ahora desde el versículo 32 del nuevo capítulo 24. Dice de la siguiente manera: y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces aquí viene el verso que hemos estado leyendo y estudiando: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles, sino solo el Padre. Y entonces empieza otra señal, porque como los días de Noé, etc. Pero entonces nosotros necesitamos explicar, entender a qué se refería el Señor Jesús del día y la hora. Ya lo he hablado en otros temas, como todos los idiomas, el idioma español, el idioma inglés. El hebreo y el griego tienen expresiones idiomáticas que uno no las aplica literalmente. Por ejemplo, una expresión idiomática que tenemos nosotros es me muero de hambre. Pero nosotros sabemos que no estamos diciendo literalmente que alguien se va a morir de hambre, sino que es una expresión idiomática en la cual creo yo que en un gran porcentaje de toda Latinoamérica la usamos como me muero de hambre, o estoy agobiado hasta la muerte, o estoy cansado hasta morir, ¿verdad? O ya no puedo más. Expresiones idiomáticas, pero sobre todo cuando tú escuchas esa frase, me muero de hambre, en ningún momento estamos al que lo dice estamos creyendo nosotros, ni nos preocupamos porque realmente se va a morir. Esa es una expresión idiomática. Entonces esta frase, nadie sabe, y de aquel día y de aquella hora nadie sabe, es una expresión idiomática que después de 2000 años y después también de 700, 900, 1000 años, 1500 años de aquello que el Señor Jesús dijo, sobre todo la mentalidad de Occidente, hablemos de Europa y de América, perdimos el sentido de ubicación en cuanto a la brújula, en este caso la brújula del pasado, la brújula cultural, histórica, y hemos perdido la sensibilidad de entender que esta expresión se dijo hace 2000 años, y que aparte de eso se dijo bajo otra cultura, en otra época, con otro idioma. Así que, por lo tanto, no podemos interpretarlo de una manera literal, aunque una de las leyes de la hermenéutica dice que lo primero que tenemos que hacer es examinar cada frase y cada verso bajo la regla de lo literal y luego llevarlo a lo histórico cultural. En este caso, el día y la hora, que nadie sabe, es una expresión idiomática que vamos a entender con claridad. He dicho en temas anteriores que el pueblo de Israel se rige y se regía en tiempos del Señor Jesús bajo un calendario lunar, y la luna tiene 8 fases. La primera es la luna nueva, y luego vienen otras 7 fases, como la luna creciente. Aparece también las lunas que más conocemos de repente nosotros, porque no me voy a tener en estos detalles, como la luna llena, que es la quinta fase de
las 8 fases de la luna, como la luna menguante, el cuarto menguante que es la séptima, y la última que es la media luna menguante, pero esa es la última, la octava fase de la luna. Pero me interesa sobre todo la primera fase de la luna, porque con la luna nueva es con la que el pueblo de Israel, y entiende esto, hermano, la luna nueva es con la que empieza el mes de calendario lunar, porque el calendario lunar no solamente lo utilizan los judíos o los hebreos, pero en este caso el calendario lunar inicia, cada mes inicia con la luna nueva y cada año inicia con la luna nueva. Ahora, la diferencia entre un mes y un año es que entonces, por ejemplo, cada año se inicia, en este caso, el calendario civil de Israel se inicia en lo que ellos llaman la fiesta de las trompetas. Y en esa fiesta de las trompetas es muy interesante lo que ellos hacen, porque tiene que ver con la expresión del día y la hora que nadie sabe. Cuando el Señor Jesús habló sobre esto, en el momento en que lo estaba diciendo a sus discípulos, es decir, estamos hablando de Mateo 24, por eso recuerdo la escena donde el Señor Jesús está sentado con sus discípulos y le preguntan, y si nosotros hacemos un ejercicio de memoria y recordamos que cuando el Señor Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, hacen esa pregunta y lo voy a leer para refrescar la memoria de los que están escuchando. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Eso lo dice Mateo 24:1. Luego en versículo 2 dice, mas respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado, aquí es lo que me interesa, estando él sentado en el Monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado. Es decir, esa enseñanza fue en privado a los discípulos. Fue primero a ellos, diciendo, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Entonces se respondió Jesús y les dijo, ok, ¿por qué estoy leyendo de nuevo esto? Porque yo quiero que nos ubiquemos en este punto y que entendamos nosotros que las respuestas y la enseñanza profética fue dirigida solamente a un grupo de 12 hombres que eran los discípulos del Señor Jesús, y que todos ellos tenían una escuela rabínica. La primera generación de la iglesia fue 100% judía. Luego la segunda generación de la iglesia cristiana ya es una generación donde hay judíos y menos judíos y más gentiles. La tercera generación ya no hay judíos en el liderazgo y de ahí en adelante se pierde. Pero bueno, el punto es que entonces ellos entendían muy bien todo esto, porque estaban acostumbrados a esa expresión idiomática del día y la hora que nadie sabe. Entonces, en la fiesta de las trompetas pasaba algo muy curioso, porque la fiesta de las trompetas comienza con la luna nueva, con la primera fase de la luna, y eso es muy importante entenderlo, porque si nosotros no entendemos lo que está pasando con lo que sucede con la fiesta de las trompetas, no podemos entonces comprender la expresión idiomática. Esto es ancestral y milenial. La luna nueva, no saben ellos hasta la fecha en qué momento va a salir, pero como quieren empezar la fiesta de las trompetas, que es el inicio de su año, para ellos es el inicio de su año civil. Eso que se entienda muy bien, porque ellos tienen dos inicios de año. Tienen el inicio de año en la fiesta de la Pascua, como lo estableció Dios, y tienen el inicio del año civil. Entonces, ese inicio de año civil empieza con la fiesta de las trompetas. Esa fiesta de las trompetas empieza con la luna nueva, pero como la luna nueva puede salir en un lapso, puede ser visible, porque lo que sucede es que acá la luna que mira hacia la tierra no recibe la luz del sol, por lo tanto la luna no es visible. Entonces ellos tienen que esperar que esa luna se vea,
ahí es donde ponían a un sacerdote para que ese sacerdote observara en el momento en que la luna salía. Esto podía durar de 24 hasta 48 horas. Y cuando él veía la luna, entonces sonaba el chofar. Y al sonar el chofar, eso indicaba que empezaba la fiesta de las trompetas y empezaba el año nuevo civil de Israel. Ahora esto tiene mucha importancia profética. ¿Por qué razón? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque entonces ellos le llamaban a esas 48 horas o 24 o 30 horas, lo que se llevara, que fuera visible la luna nueva, le llamaban a eso el día y la hora que nadie sabe. Así que cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos y le preguntan, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? Porque aquí está respondiendo a la señal de su venida. Pero entonces él le dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles, sino solo el Padre. Entonces lo que se está diciendo es, yo vendré en una fiesta de las trompetas. Porque cuando le dice el día y la hora que nadie sabe, les da un código, les está diciendo que su venida se va a concatenar, se va a sintonizar con una fiesta de las trompetas. Pero obviamente está diciendo que nadie va a saber qué fiesta. Eso sí lo está diciendo con claridad. Ahora, tendríamos que entrar a otros detalles que no es el momento de hablarlo, porque entonces tendríamos que analizar, si lo pusiéramos en el reloj de Dios, teníamos que a analizar las agujas de la segundera, la minutera y que da la hora para saber exactamente, o por lo menos no saber exactamente, sino que por lo menos ir viendo en qué momento podría indicarnos la profecía bíblica que el Señor va a venir. Pero lo que quiero recalcar es que entonces esta frase no está diciendo que nadie, porque acerca de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, porque del día y la hora nadie sabe, así le llamaban ellos, el día y la hora que nadie sabe. Entonces no se refería específicamente a que no se supiera, sino que era una expresión idiomática que indicaba, que señalaba al comienzo de la fiesta de las trompetas. A eso se refería. Por eso nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús en ese pasaje de Mateo 24 no estaba diciendo que no se sabría. La expresión el día y la hora que nadie sabe no está hablando de no saber, sino que está señalando a la fiesta de las trompetas, porque una vez al año, obviamente una vez al año era la fiesta de las trompetas, donde aparecía, donde se anunciaba con el toque de un chofar, esa fiesta. Había que esperar entre 24 a 48 horas que apareciera la silueta de la luna nueva. Un sacerdote esperaba por varias horas y cuando la veía salir sonaba el chofar. A este tiempo de espera se le conocía como el día y la hora que nadie sabe. Entonces, si a eso le agregamos algunos versículos, como por ejemplo el versículo de 1 Tesalonicenses y también de 1 Corintios, donde la Biblia nos habla del toque de la trompeta, donde el Señor está enfatizando que será en el toque de una trompeta y aparecerá, y entonces primeramente los muertos en Cristo serán levantados, y después nosotros, los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, empezamos a entender que hay una relación entre la venida del Señor Jesús. Por ejemplo, Pablo lo dice en 1 Corintios 15:51, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Entonces le carga, pues la trompeta sonará, y los muertos resultarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, Pablo está hablando de un misterio, está hablando de la parucía, del arrebatamiento, y entonces lo asocia con el toque de la última trompeta, porque así dice aquí 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará. ¿Qué trompeta final? Bueno, en la fiesta de las trompetas se sonaba aproximadamente 100 veces el chofar. Tenemos que entender que cuando la Biblia se escribió, vuelvo a repetirlo, que todos los cristianos en un porcentaje muy alto, 90%, eran judíos. Ellos entendían
Muy bien, que el sonido de la trompeta eran chofares, y entonces cuando se suena esa trompeta, al final, trompeta final, obviamente sabían ellos que desde que salía la luna nueva se sonaba el chofar, y luego durante todo ese día de la fiesta de las trompetas se sonaba aproximadamente 100 veces el sonido de la trompeta. Entonces la Biblia está diciendo, el apóstol Pablo dice claramente que al final de la trompeta, y lo leo literalmente, a la trompeta final, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros, dice el apóstol Pablo, seremos transformados. Esto nos lleva obviamente a entender que no podemos pasar por alto lo que estamos viendo en este pasaje, tanto el que menciona el Señor Jesús como lo que nosotros estamos viendo con lo que está diciendo, con lo que se está hablando del día y la hora. Por ejemplo, en Números capítulo 10 nos habla: así en el día de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas, en el primer día de vuestros meses, tocaréis la trompeta durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y serán para vosotros como recordatorios delante de vuestro Dios. Yo soy el Señor. Pero vea qué interesante esto. Y asimismo en aquel día de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas, en el primer día de vuestros meses, es decir, cada mes, cuando salía la luna nueva, era anunciada con una trompeta. Tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestras ofrendas. Pero en la fiesta de las trompetas, que esa se daba una vez al año, ahí es donde, recalco, repito, la trompeta sonaba más aproximadamente 100 veces. Pero ¿a qué quiero llevar a todos los que me están escuchando? Los quiero llevar al hecho de que cuando el Señor Jesús entonces habló específicamente sobre esta expresión idiomática, se estaba refiriendo a un toque, a la nueva luna, a la luna que esperaban que saliera, es decir, el día y la hora que nadie sabe. Se estaba específicamente refiriendo a ese momento, cuando la luna todavía no se sabe, porque no sabían hasta la fecha, ellos no saben en qué momento va a salir. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, vuelve el apóstol Pablo a hablar de esto: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, que permanezcamos hasta la venida del Señor, no predecederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Esto es muy interesante porque en la fiesta de las trompetas, los únicos que tocaban esas trompetas eran los sacerdotes, como cuando nosotros leemos en la Biblia que el arca era transportada y cuando iba alrededor de Jericó y eran sonados los chofares. Ahora, entonces vayamos resumiendo esto, porque nos hemos tardado, hemos precedido esa enseñanza con 4 temas anteriores. Cuando el Señor Jesús dijo que del día y la hora nadie sabe, y para leerlo literalmente, acerca de aquel día y aquella hora, nadie sabe. Así se le llamaba al día y la hora. El día y la hora que nadie sabe era una expresión idiomática que señalaba la aparición o la visibilidad de la luna nueva en cada mes, cada inicio de mes, y sobre todo en la fiesta de las trompetas, en el inicio del año civil judío. Pero esa fiesta de las trompetas está también asociada con el arrebatamiento, como lo dice 1 Corintios 15:52, y también en el arrebatamiento o en la venida del Señor Jesús, que habla Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 y 16, habla también de que hay una trompeta de Dios involucrada en todo esto. Entonces, eso es importante, muy importante, porque nosotros
Tenemos que entender que entonces el Señor Jesús en este código no está hablando de que no se supiera, sino que está hablando específicamente de una expresión idiomática y nos está dando un código, que entendamos que las señales de los cielos, en este caso, yo voy a ser muy claro, en este caso, yo diría que está más involucrado una señal que conocemos muy bien nosotros, que son los eclipses totales solares, porque ha sucedido a través de toda la historia que los eclipses solares se dan en la fiesta de las trompetas. Eso es interesante porque los eclipses lunares se dan en dos fiestas que son la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Solo ahí se dan los eclipses lunares, pero la fiesta de el eclipse solar únicamente se ha dado en la fiesta, a través de la historia, en la fiesta de las trompetas. Esto es también otra señal cuando, por ejemplo, nosotros consideramos las señales que hay en el sol, pero eso lo hablaremos en otro momento. Quiero leer un verso más, porque el salmista dijo esto: tocar la trompeta en la luna nueva y en la luna llena y en el día de nuestra fiesta. Aquí hay un señalamiento a tocar la trompeta en la luna nueva, que es específicamente lo que estoy hablando. La trompeta sonaba en la luna nueva, cada mes se sonaba la trompeta, pero el mes del inicio de año, o sea, la fiesta de las trompetas, se sonaba las trompetas o los chofares más de 100 veces. En el día de nuestras fiestas hay que sonar la trompeta, y para nosotros la venida del Señor Jesucristo debe ser una fiesta. Pero entonces, amados hermanos, nosotros con esto empezamos a resumir todo lo que hemos estado estudiando en esta serie del día y la hora que nadie sabe. En la madrugada, muy temprano, el sacerdote empezaba a esperar con su chofar, esperando la salida o poder visualizar la luna nueva en cada mes, pero sobre todo quiero detenerme en la fiesta de las trompetas. Y cuando veía que empezaba a aparecer en el horizonte la luna nueva, entonces sonaba el chofar y todo el pueblo sabía que comenzaba la fiesta de las trompetas. Y entonces nosotros, y a eso ellos le llamaban, el día y la hora que nadie sabe. ¿A qué se estaba refiriendo entonces el Señor Jesús? Estaba conectando lo que estaba diciendo con la fiesta de las trompetas. Su venida está conectada con la fiesta de las trompetas. Era una expresión idiomática. ¿Qué señales habrán de tu venida, Señor? Bueno, una de las señales que habrán de mi venida, les está respondiendo el Señor Jesús a sus discípulos, será que en la fiesta de las trompetas algo también va a estar conectado en los cielos y en la tierra, y pónganle atención a eso, porque será en el día y la hora que nadie sabe. Al mencionar el día y la hora que nadie sabe, estaba conectando su venida, y que quede muy claro, con la fiesta de las trompetas. Aquí entra el cronos de Dios, aquí entra el kairos de Dios, por eso explicamos el tema. Aquí entran las 7 fiestas bíblicas que Dios estableció desde Levítico 23. Aquí es donde entra por qué hablamos del calendario lunar y por qué hablamos del calendario de Occidente. Por eso es importante que nosotros, o fue importante que estudiáramos todo esto para llegar a este punto, porque si explico esto sin explicar todo lo demás, hubiera dado pauta o da lugar a mucha especulación. Y yo creo que es importante, porque para mí este es un punto que para muchos va a ser nuevo, no es algo que se diga con tanta frecuencia. Entonces es importante explicarlo de esta manera. ¿Para qué? Para que lo entendamos, para que entendamos que el Señor Jesús no estaba diciendo que no se sabía, sino que estaba diciendo que el día y la hora que nadie sabe simplemente era una expresión idiomática conectada con algo que todos los 12 discípulos que estaban ahí sentados escuchándolo entendieron a qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo. Yo tengo que ir concluyendo esta serie, que espero que pueda ser, que haya sido de bendición para tu vida, y espero que me haya explicado. Pero quiero entonces volver a leer estos pasajes que nos han servido de base para explicar todo eso. La venida del Señor, amados hermanos, es inminente. Nosotros estamos a las puertas de la venida del Señor. Este año 2015 que estamos comenzando, considero que es un año donde tú vas a ser testigo de muchas señales, tanto en los cielos, en la luna, en el sol, en las estrellas, en el mar
y en la tierra. Vamos a ser testigos de muchos conflictos bélicos y de otras cosas. Yo creo que es hora de afirmarnos delante del Señor y no de preocuparnos, sino de predicar el Evangelio y predicarlo con tal veracidad, diciéndole, anunciando a los cuatro vientos de donde se pueda, anunciándoles que el Señor está a las puertas y que el Señor viene. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad decirlo claramente. En verdad, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor viene, y viene pronto, y su trompeta sonará. Y entonces aquellos que estén apercibidos escucharán esa trompeta, el día y la hora, conectado con una fiesta de las trompetas. Solo cree esto, el Señor está a las puertas. Bendiciones. Gracias por escuchar nuestro programa Voz Profética, en labios del pastor Víctor Archila. Si deseas obtener más información sobre este ministerio, o tienes alguna pregunta sobre la profecía bíblica, o deseas obtener una copia de esta enseñanza, visita nuestra página de internet www.ministeriososana.com o escríbenos a nuestro correo electrónico info@radiofetexas.org. Nos gustaría saber en qué país o ciudad nos estás escuchando. El Señor te bendiga.